¿Te has preguntado por qué mi personaje hace muy poco daño? ¿Estaré equipando mal a mis personajes? ¿O seré tan malo en este juego que mejor me pondré a trabajar o a hacer mi tarea? Si te has hecho estas u otras preguntas relacionadas con el tema, pues déjame decirte que estás en el lugar correcto. Bienvenidos sean todos a su canal. Hoy daremos comienzo al primer capítulo de esta serie, Cómo mejorar mi daño en Genshin Impact. No olviden suscribirse al canal, darle like y activar la campanita para recibir notificaciones cuando suba un nuevo video. Sin más que agregar, prepárense y pónganse cómodos que estamos a punto de dar inicio. Mi nombre es Serge y los acompañaré en esta grandiosa aventura en el mundo maravilloso de Genshin Impact. Estás en Ser Gamers. No. El primer punto que debemos considerar para mejorar mi rendimiento es cómo funciona el daño en el juego. ¿Alguna vez te lo has preguntado? Pues déjame decirte que existe una fórmula en Genshin Impact y te lo voy a explicar paso por paso, así que pon mucha atención y es la siguiente que verás en pantalla. Aunque la fórmula no termina aquí, para la objetividad de este video, es la base esencial por donde dar comienzo. Existen diferentes cantidades de porcentajes que identifican este rubro en cada personaje, y esto lo puedes encontrar en cualquiera de los siguientes talentos: básicos, habilidades y explosiones elementales. Incluso este mismo rubro también engloba ciertas habilidades pasivas de constelaciones y armas. No te preocupes, más adelante te daré un ejemplo de lo que acabo de mencionar. Para este primer caso, vamos a tomar como ejemplo el primer básico de Razor, ya que tanto sus habilidades como constelaciones permiten explicar bien toda la fórmula. Así que agregaremos este valor del 171%, el cual para efectos de la fórmula, como estamos hablando de porcentajes, vamos a dividirlos entre 100, a lo cual me da un valor de 1.71. Para este apartado, deberás de seguir la fórmula siguiente. Para registrar la información, nos iremos a los atributos básicos del personaje que aparece en detalles, y nos situaremos en el rubro de ataque. Tomaremos el valor que se encuentra en color blanco y lo traeremos a la fórmula. Este valor corresponde al ataque base del personaje más el arma, así que sí, puede variar dependiendo del arma que le tengas equipado o del nivel de tu personaje. Este valor lo vamos a multiplicar por lo siguiente: 1 más la sumatoria de los porcentajes de ataque. Para este ejemplo, comenzaremos con el arma, la cual me da un valor del 25.1%, que como ya mencionamos anteriormente, para efectos de la fórmula, lo agregaremos como un 0.251, más los valores que aparezcan en mis artefactos. En la flor no tenemos ningún porcentaje de ataque, así que pasamos a la pluma y anotamos en la fórmula el 0.14%. Nos pasamos a las arenas del Eón y anotamos el 0.466. Observamos que en el cáliz tampoco contiene porcentaje de ataque, así que finalizamos con la tierra de lobos y anotamos el 0.105. Esto nos da como resultado 1.962, lo cual multiplicamos por el ataque base del personaje y nos arroja una cantidad de 1432. A esto le vamos a sumar todo el ataque plano de nuestros artefactos por el momento. Lo anterior porque la habilidad de Bennett adhiere ataque plano al personaje. La habilidad de Hu Tao añade lo mismo en proporción a un porcentaje de su vida máxima, e Itto al porcentaje de su defensa, y etc. Pero eso ya será en otro video. Así que de nueva cuenta, observamos en la flor, anotamos los 311 de la pluma, verificamos en el arenas, pasamos al cáliz y terminamos anotando los 45 de la tierra de lobos. Esto nos da un valor de 356 que sumándolo con 1432 nos dará un total de 1788, que si lo comparamos con el valor que se muestra en el juego, tenemos un pequeño margen de error, y esto es porque el juego redondea ciertas cantidades y no considera las fracciones. Así que no se preocupen porque, de todos modos, el margen de error es diminuto.
Aquí, aunque aparentemente sea más fácil colocar las cantidades que aparecen en atributos del personaje, este valor también se verá afectado por ciertas habilidades, talentos, constelaciones y consonancias del juego. Agregamos el 0.517 que corresponde a la probabilidad de Razor y el 1.441 que refiere a su daño crítico. Primero multiplicamos estos valores arrojándonos una cantidad de 0.745 y le sumamos el 100% que equivale a 1 y nos da un total de 1.745. Si te estás preguntando, ¿para qué me sirve conocer la media de crítico? ¿Y cómo me puede ayudar a mejorar el conocer todo esto? No te preocupes, que esto lo explicaré en un próximo video para no extender tanto el tiempo del que estás viendo. Así que no olvides darle like, suscribirte y darle a la campanita para no perderte de más contenido acerca de este interesante tema. Este rubro va a depender del talento que estemos ocupando para la fórmula, ya que existen diferentes bonos en el juego y tienen mucho que ver con el texto que lo representa. El cáliz es el mejor ejemplo y el que creo que todos están familiarizados, aunque también existe el set de 2 artefactos como el Nómada del Invierno, Bruja Carmesí, etc. Este bono se agrega a cualquier daño que hagas con tu personaje, ya sea elemental o físico. La Serpiente Marina y la C1 de Razor son las que de momento se me vienen a la mente, pero estoy seguro que deben de existir más ejemplos. Hay una infinidad de ejemplos para representar este daño, pero lo que debes de entender es el texto que lo acompaña. Por ejemplo, el set de Gladiador lo que realiza es que los usuarios de espadas ligeras, mandobles o lanzas, se vea aumentado el daño en sus ataques normales. Esto quiere decir que en la fórmula, mientras ocupemos ataques de este tipo, todo el daño que hagamos será incrementado en un 35%, aún y cuando el personaje esté imbuido en algún elemento. Pero si usamos un ataque cargado, descendente, habilidad o explosión elemental, este bono no se verá aplicado. Lo mismo pasa con la espada de Deseo Ponzoñoso, que solo aumenta el daño de la habilidad, la captura, que solo aumenta la explosión elemental, y etc. Vamos a sumar 1 más el 0.5 correspondiente al 25% de llamas albinas y caballería sanguinaria, más el 0.583 del cáliz y el 0.3 de la escala de Razor, el cual podemos comprobar si le quitamos el cáliz y el set de 2 artefactos, y nos vamos al apartado de atributos básicos y nos situamos en bono físico. Este valor nos da un total de 2.383. Si te habías preguntado, ¿qué caso tiene subir a un personaje a nivel 90? Aquí vas a descubrir la importancia del por qué sí o no hacerlo. Vamos a sumar el nivel de Razor, más 100, lo cual nos da un valor de 190, y esto lo vamos a dividir entre lo siguiente. Nuevamente el nivel del personaje más 100, más el nivel del enemigo, que para este caso es un guardián de las ruinas nivel 85, más 100, por 1 menos la sumatoria de la reducción de la defensa. Para este caso, tanto la C4 de Razor y el talento de ascensión de Lisa, aparte de subir a tu personaje de nivel, son los únicos métodos que pueden bajar la defensa del enemigo. Si te preguntas, ¿qué no se supone que la segunda constelación de Raiden y la sexta de Yai también influyen en la defensa del enemigo? Pues estás en lo correcto, pero no bajan la defensa para que todo el equipo lo aproveche. Solo el personaje en uso de este talento ignora el 60%, lo cual no es lo mismo. Así que 1 menos 0, para este caso, por 185 más 190, nos da un total de 375. Entonces, 190 entre 375 nos arroja un valor de 0.507, que corresponde al factor de la defensa del enemigo. Y en respuesta a la pregunta inicial de este rubro, subir a un personaje de nivel, y en especial si es tu DPS, son de las pocas formas que existen actualmente para reducir la defensa.
Cabe aclarar que no es la parte final de la fórmula, ya que aún falta agregar las reacciones elementales, tanto como las transformativas y multiplicativas, que veremos en otro video, ya que es necesario explicarlo aparte. Por el momento, quédate con esta información para ir entendiendo poco a poco cómo funciona. La gran mayoría de enemigos tienen por default una resistencia elemental y física del 10%. Otros enemigos, como los guardianes de las ruinas, aparte del 10%, tienen un 70% de resistencia física, y los Fatuist, como los ladrones de tesoros, tienen un menos 20 de esta resistencia. En esta ocasión, vamos a restar 1 menos la resistencia del enemigo, que para este caso, al tratarse de un guardián de las ruinas, y por ser atacado con un talento de daño físico, es del 70% o 0.7 para efectos de la fórmula, lo cual nos arroja un resultado del 0.3. Ahora sí, vamos a multiplicar todos estos valores, el 1.71 del talento por 1788 del ataque por 1.745 del promedio del daño por 2.383 de bono físico por 0.507 de la defensa del enemigo y por último el 0.3 de la resistencia, arrojándonos un valor de 1933. Este valor representa la media de daño, la cual podemos dividir entre un golpe crítico y no crítico, y es el valor que me ayuda a entender el comportamiento de mi DPS. No sé si sabían, pero la probabilidad de crítico va al contacto con el enemigo y no con el ataque. ¿Esto qué significa? Pues sencillo, que podemos dar un golpe crítico y otro no crítico con el mismo ataque. Así que una de las cosas más importantes para calcular el DPS es el multiplicador del promedio de crítico. Ahora bien, más abajo de esta nos encontramos con dos ramas distintas, y estas sí representan el daño que hace mi personaje con el primer básico cuando el daño no es crítico y cuando es crítico. Esto sucede porque aun cuando tengas un 80% de probabilidad, no significa que no vas a fallar un golpe crítico, sino que vas a fallar menos. Así que para efectos de la fórmula, observamos que en la rama del medio no contemplamos el daño crítico, por lo que en la fórmula solo multiplicamos el factor de 1. Pero para la siguiente rama, solo consideraremos que el daño sí es crítico, y esto podemos irlo a comprobar de la siguiente forma. Vamos a utilizar a este guardián de las ruinas para nuestro ejemplo. Primero vamos a golpear con un básico, 1108, para comprobar el daño cuando no es crítico y 2706 cuando es crítico, para comprobar los valores de la fórmula. ¿Vieron ese daño que salió de color morado de 815 y el otro daño de color blanco de 4743 que salieron junto al daño de mi básico? Bien, no los pierdan de vista porque más adelante y con la misma fórmula se los voy a explicar. Como podemos observar, tanto el daño crítico como no crítico encajan en el resultado de la fórmula, aunque con un diminuto margen de error, pero como ya se los había comentado, el juego redondea ciertas cantidades. Ahora bien, ¿qué pasa si aplico la primera constelación de Razor que añade un bono del 10% a la fórmula, más su cuarta constelación que baja en un 15% la defensa del enemigo? Vamos a aplicarlo primeramente en la fórmula. Agregamos el 0.1 en el bono de daño, más 0.1, y agregamos un 0.15 en la reducción de defensa. Ahora las cantidades han cambiado y vamos a comprobarlo. Para esto, ahora lo que tengo que hacer es activar la habilidad de Razor, recoger las partículas elementales para obtener el 10% de bono de daño y reducir ese 15% de la defensa del enemigo, y me debe de arrojar un valor de 1246 cuando no es crítico y 3042 cuando sí lo es. Probamos con el primer básico, 3045 y 1247. Como se podrán dar cuenta, las cantidades son casi correctas, salvo la dinámica del juego que ya he mencionado. Ahora vamos a agregar la reducción de la resistencia y para ello vamos a ocupar a Diona, para ser superconductor y bajar un 40%. Primero agregamos este valor a la fórmula y ahora nos debe de dar un daño de 2908 cuando no es crítico y 7099 cuando lo es. Así que vamos por ello. Antes de continuar, quiero mencionar que una resistencia por debajo del 0%, una resultante negativa, se divide entre dos.
Esto quiere decir que si, por ejemplo, llevamos el escudo de Zhongli, que reduce un 20% a todas las resistencias, y a esto le sumamos un 40% de sombra verde, sí, puedes acumular estas reducciones a un enemigo que solo tiene un 10%, 10 menos 60, no le estamos reduciendo un menos 50% de resistencia, sino que esta se divide a la mitad y en realidad estamos bajando un menos 25% de resistencia. Bien, ya estamos de vuelta con nuestro amigo y en esta ocasión vamos a sentarlo para que esto sea más sencillo. Como ya tiene aplicado Crío, lanzo habilidad de Razor, espero las partículas y aplicamos el primer básico y nos da 7105 y 2911. Perfecto. De igual manera vamos a anotar este daño extra porque a continuación lo explicaré. Razor en su sexta constelación tiene el siguiente texto. La espada de Razor se carga de electricidad cada 10 segundos, lo que hace que su próximo ataque normal libere un rayo que inflige un 100% del ataque como daño electro. Ahora pasemos a su arma y veremos que también tiene una pasiva similar, la cual menciona que al atacar con un ataque normal o cargado, hay un 50% de probabilidad de infligir un 300% de daño de ataque adicional en una pequeña área. Vamos a comenzar con la constelación. Como aquí no aplica el talento, vamos a eliminarlo y en su lugar colocaremos el 100% de daño que inflige la constelación, que para este caso sería 1. El ataque se queda igual, ya que es el 100% de este. La probabilidad y daño crítico también juegan un papel importante sobre esto, pero bono no, ya que es un daño elemental. Así que vamos a eliminar todo el bono y vamos a poner 0. La defensa se va a quedar igual, pero vamos a quitar la reducción, ya que en el primer caso no usamos la habilidad de Razor. Y sucede lo mismo con la resistencia, la cual ya no corresponde al 70, sino al 10%. Esto nos da un total de 815 cuando no es crítico y 1991 cuando lo es, tal y como apareció en el primer ejemplo. Ahora vamos a agregar el 10% del bono al aplicar la C1 y el 15% de reducción de defensa al aplicar la cuarta constelación. Y esto nos da el valor de 969 y 2365 respectivamente, tal y como se puede apreciar en el ejemplo número 2. Ahora vamos a agregar el 300% de la pasiva del arma en el lugar del 100% de la sexta constelación de Razor. El ataque queda igual, la probabilidad y daño crítico también, y aquí sí aplica el bono físico. Así que vamos a agregarlo. Era un total de 0.5 más 0.583 más 0.3 de la escala de Razor. Volvemos a dejar la defensa tal y como estaba para efectos del primer ejemplo, al igual que la resistencia en 0.7. Bien, esto nos da un valor de 4743 cuando es crítico y 1943 cuando no lo es, tal como en el primer ejemplo. Ahora, para no hacer más largo esta explicación, agregamos el 10% del bono, el 15% de la defensa y el 40% de la resistencia. Aquí sería más 0.1, acá 0.15 y por último 0.4. Nos arroja un 5102 cuando no es crítico y 12.454 respectivamente. Espero que este video les haya ayudado a entender cómo funciona la fórmula y no se preocupen que apenas comenzamos y en próximos videos irán entendiendo poco a poco cómo mejorar a tus personajes, equipos y rotaciones. Bueno familia, me despido no sin antes mandarles un cordial abrazo y agradecerles hayan llegado a la parte final del video. Que tengan una excelente tarde, noche o día, dependiendo la hora en la que estés viendo este video. Hasta la próxima.